Buenos días. Vamos a hacer a continuación la presentación de la ponencia titulada La simulación como estrategia de enseñanza-aprendizaje para futuros gestores públicos. Nuevamente gracias a INDOC por el cuarto Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación en el ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas y especialmente también al Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, así como a los profesores y profesoras que firman esta ponencia, miembros del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración y profesores del grado en Gestión y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, del doble grado de Gestión de Administración Pública y Economía. Bueno, esta ponencia se distribuye en varios apartados. En primer lugar, una introducción, objetivos, metodología, discusión, resultados y conclusiones. En los últimos años hemos asistido a un importante crecimiento de procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. La aplicación de estas metodologías activas tienen un especial reto en asignaturas vinculadas a ámbitos muy teóricos o clases magistrales, como puede ser nuestro caso, que es la asignatura de Teoría de la Administración Pública, de primero de estas titulaciones. De ahí la importancia de la utilización de simulaciones que permitan y que favorezcan este proceso de aprendizaje en el alumnado, ¿no? Y también la atracción y la motivación por este ámbito de conocimiento. Los objetivos que persigue esta ponencia o que se desarrollaron y que se han desarrollado durante estos años con el ejercicio de esta simulación es, por un lado, vincular el conocimiento teórico a la praxis de las administraciones públicas desde el principio, desde primero de carrera. Por otro lado, reforzar el trabajo en equipo y crear estructuras de aula en el aula que simulen la organización y la acción administrativa y generar procesos de interacción y de transferencia entre la universidad y la sociedad. Desde el punto de vista metodológico, la simulación se desarrolla durante el último bloque de la asignatura de Teoría de la Administración Pública, lo que garantiza que el estudiante domine ya un marco conceptual y teórico necesario para tener una visión comprensiva de la práctica que se va a realizar. Se realizó además durante el curso 23-24 con alumnos de primero de GAP y de primero de Relaciones y Sociología, Relaciones Internacionales y Sociología. La asignatura de Teoría de la Administración es una asignatura que se imparte en diferentes grados y por lo tanto, bueno, tenemos un abanico de posibilidades a la hora de poder ajustar y reajustar estas dinámicas. A lo largo de la dinámica se aplica además un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en una investigación-acción participativa en el sentido de que se intenta potenciar este proceso de interacción. La imagen que tenemos aquí en la diapositiva hace referencia a la concejala de Tres Cantos, anterior diputada de la Asamblea de Madrid, que además ha venido participando junto con otros profesionales de las administraciones públicas, por ejemplo, del Ayuntamiento de Rivas, del Ayuntamiento de Mejora del Campo y otras administraciones, en la dinámica y en el ejercicio de estos procesos de simulación. A continuación, en esta diapositiva, vemos el documento o soporte que se suele utilizar y distribuir entre los alumnos para que, en este caso, sirva de guión a la hora de poder abordar cada uno de los aspectos del ciclo de la política pública en el que las administraciones públicas, que es nuestro objeto de estudio y de investigación, tiene un rol importante, ¿no? Y a partir de ese proceso los alumnos abordan los diferentes apartados que en este ámbito se desarrolla. Bueno, a continuación explicaremos brevemente la metodología que se suele seguir. Se suele realizar en dos fases, una fase A y una fase B. Una primera fase de planificación de la dinámica con un guión que orienta el ejercicio y que además es conocido y compartido con los profesionales de las administraciones públicas que participan en el proceso de simulación. Un segundo momento en esta fase A de presentación del reto en el que se establecen las diferentes directrices a través de un vídeo, videoconferencia o incluso presencial, en el que un cargo en este caso una persona con perfil político o directivo plantea y presenta ese rol, que puede ser desde el desarrollo de una propuesta de estrategia 2030 o una dinámica real dentro de la administración. Es decir, sí que les pedimos que sea algo real que en ese momento se esté produciendo en su administración pública, desarrollo, por lo tanto, posterior de esa dinámica y finalmente una reflexión y una revisión de evaluación. En concreto, en el desarrollo de la dinámica de simulación,
tiene diferentes fases y en la que a lo largo de todo ese proceso de simulación acompaña tanto el docente que está en el aula como el profesional o los profesionales que suelen participar en esta simulación. En primer lugar, la identificación del problema y la definición. En un segundo momento, la identificación de actores a través de un mapeo de roles, posiciones, marco político y normativo que les permita configurar y contextualizar la dinámica en la que se va a producir las respuestas o las propuestas. En un tercer momento, las propuestas con objetivos, estrategias, programas e indicadores en los que van ayudando y operando, en este caso, a la interacción con los profesionales de la administración, normalmente cargos de carácter predirectivo o perfil directivo que están en el aula con los alumnos. El análisis del rol de las administraciones públicas durante todo este proceso, es decir, se realiza un proceso de reflexión sobre cuál es el rol que tiene la administración pública a lo largo de toda esta dinámica y finalmente la evaluación. En cada uno de estos hitos sí que se busca que, por un lado, exista una planificación, un proceso de acción, interacción y de reflexión constante con las personas que están en el aula. El aula se distribuye en diferentes grupos de trabajo y por los diferentes profesionales que vienen de las administraciones públicas junto con los docentes circulan por el aula orientando, interactuando con las personas y con los alumnos que están en ese aula. La idea, además, es trasladar trasladar de alguna forma al aula también las estructuras administrativas. Por un lado, un puesto de carácter político directivo que plantea el reto, un mando intermedio dentro de la estructura de la organización administrativa, que es el que transfiere o traduce o articula las directrices concretas, y por otro lado, los equipos de trabajo, los perfiles técnicos, de gestión, es decir, los gestores públicos, que son los que implementan, desarrollan, evalúan cada una de las medidas. Por lo tanto, ese perfil interactivo es muy interesante tanto desde el punto de vista del alumnado, pero también desde el punto de vista del docente. Durante todo este periodo, como aparece a pie de página de esta diapositiva, para este año en concreto se realizó una propuesta, o el reto estaba orientado hacia la Estrategia 2030 del Ayuntamiento de Rivas-Vaciada, Madrid, y se abordó igualmente propuestas o alternativas a la Ley de Comercio de la Comunidad de Madrid y su implementación en el Ayuntamiento de Tres Cantos, ¿no? Desde el punto de vista de los resultados, durante todo este proceso se utilizan diferentes herramientas o técnicas de recopilación de datos, por un lado observación participante y fundamentalmente dinámica grupal, es decir, se recogen evidencias del proceso de dinámica global, estableciendo a lo largo de la dinámica, tanto por parte de los profesionales como por parte del docente, debilidades y fortalezas de la propia implementación de la dinámica, que es necesario revisarla y reajustarla en cada uno de los momentos debido a su complejidad, y por otro lado también esa dinámica grupal con los alumnos, ¿no? Para conocer hasta qué punto esa interacción con los profesionales ha sido positiva. Igualmente se planteó un cuestionario al finalizar la propuesta, pero debido al escaso tiempo que al final en el último curso y en el último momento de la asignatura se tiene, bueno, pues las respuestas fueron poco significativas y sí que ese es un aspecto que será necesario reforzar. Bueno, desde el punto de vista de los resultados, sí que como resultado de los grupos y de las dinámicas grupales, sí que por parte del alumnado se ha recogido la importancia del mayor grado de satisfacción que ha tenido esta dinámica respecto a otro tipo de prácticas, sobre todo por esa interacción con el personal técnico que les sitúa en la realidad y les da una muestra real de cómo funcionan las administraciones públicas y el entorno de la sociedad en la que están ubicadas. Y sí que es cierto que se mostró la necesidad de tener mucho más tiempo para buscar información, elaborar las propuestas, tener más espacio para poder interactuar de una manera adecuada con los ponentes, el espacio y el tiempo para intercambiar con otros grupos, para poder incluso realizar una reflexión final intragrupal e intergrupal. Por otro lado, respecto a los resultados de los cargos directivos y predirectivos, igualmente sí que plantea la necesidad a veces de ajustar la propuesta y adaptarla a alumnos de primero. A veces es complicado reajustar esas dinámicas, pero bueno, sí que es cierto que a lo largo de estos años hemos ido trabajando y hemos ido mejorando en ese aspecto. Más tiempo, lógicamente, para poder trabajar y reforzar el intercambio presencial, que también es un aspecto importante. Conocer el nivel, por lo tanto, de intereses
del alumnado y su capacidad de reflexión y análisis, ¿no? Son elementos que yo creo que son también interesantes desde el punto de vista y desde la perspectiva de los directivos y predirectivos públicos, ¿no? Que muchas veces se sorprenden de esa, ¿no? De la capacidad o de la orientación que puedan tener los diferentes grupos que trabajan en estas asignaturas. Y sobre todo al final, ¿no? Yo creo que el desarrollo al final es importante. Y por parte del docente, igualmente, tener más tiempo para poder implementar con tranquilidad la dinámica, ajustar mejor el guión a las propuestas y a los retos de los cargos políticos y directivos junto con los alumnos, ¿no? Porque yo creo que ahí sí que es un elemento importante para poder generar una transferencia mucho más rica y más detallada, mejorar los instrumentos de seguimiento y de evaluación y el intercambio con las administraciones públicas y creación de una red que hemos hecho esta práctica durante varios años y que además nos ha permitido generar esa red de profesionales implicados con futuros gestores públicos. Y yo creo que ese valor también es positivo. Como conclusiones, bueno, pues la simulación permite profundizar en la adquisición de conocimientos y aprendizajes sobre las administraciones públicas en un contexto actual. Lo interesante además es mostrar hechos concretos, reales, a fecha del año y del momento en el que se implementa esta práctica para que los alumnos puedan interactuar con los profesionales y yo creo que eso da una dosis de realidad muy interesante. A pesar de que la asignatura es teoría de la administración pública, bueno, pues nos permite conectar esa parte teórica de clásicos de la administración con los momentos actuales y dar ese salto, ¿no? a la realidad actual. La propuesta metodológica fomenta además la interacción entre estudiantes y educadores con el ámbito de servicio público. La participación de niveles directivos y predirectivos permite además conectar y proyectar al alumnado con su futura praxis profesional, porque las preguntas de ida y vuelta y el proceso circular que se establece en el aula con los profesionales de reflexión, autorreflexión, propuesta y vuelta a reflexión es muy enriquecedora tanto para los profesionales como para el alumnado. La interacción con profesionales expertos en diversas materias como género, sostenibilidad, rendición de cuentas, permite además visibilizar los valores éticos del servicio público, vincularlos a los ODS. Este año además vinculamos las prácticas a la identificación de los diferentes ODS por parte del alumnado y durante la práctica se propuso al alumnado la búsqueda de información a través de ChatGPT para poder comprobar qué otro tipo de fuentes podrían ser fiables, pero tuvieron reticencias el alumnado a utilizar esta fuente y fueron a fuentes directas de las administraciones o incluso prensa online. Bueno, creo que es un aspecto que sería interesante trabajar porque, bueno, ya se está utilizando este tipo de herramientas tecnológicas para poder hacer búsquedas de toma de decisiones, etcétera. Entonces, bueno, es un reto para los próximos años. Y nada, dar las gracias nuevamente a los compañeros, profesores del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, miembros además del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, que siempre aporta su apoyo al ámbito de la ciencia administrativa y de la gestión. Y muchísimas gracias. Esperamos, por lo tanto, ya vuestras preguntas o propuestas. Muchas gracias.